En cualquier economía, doméstica o nacional, es necesario saber cuáles son los ingresos, prever los gastos más importantes y ajustarlos para que las cuentas no se descuadren. Los países lo hacen, cada año, con la aprobación de sus presupuestos. Los presupuestos recogen una previsión de los ingresos que el Estado va a recibir, así como los gastos en las distintas partidas presupuestarias que como máximo pueden llevar a cabo. Estas cuentas del Estado constituyen una pieza esencial en la ejecución del programa político del Gobierno, ya que define la distribución de gasto entre las diferentes partidas, como becas, innovación, obra pública o seguridad. Los presupuestos son elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes Generales. El procedimiento de aprobación de la Ley de Presupuestos sigue los mismos pasos que cualquier otra iniciativa. Afronta el debate de totalidad, el informe de la ponencia, el dictamen de la Comisión y su aprobación por el Pleno tanto en el Congreso como en el Senado. Su tramitación es singular en algunos aspectos, como marca la Constitución y los reglamentos del Congreso y del Senado. La iniciativa legislativa es exclusiva del Gobierno. Solo el Gobierno puede elaborar el proyecto de ley de presupuestos, y son las Cortes las que lo examinan, enmiendan y aprueban. El proyecto debe presentarse al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, como marca la Constitución. Además, deben aprobarse de manera definitiva antes de final de año, ya que en caso contrario se prorrogarían los anteriores. La tramitación de los presupuestos se inicia cuando el ministro de Economía presenta el proyecto en el Congreso. Pero desde 2003 se incluye un paso previo, regulado por la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. En el mes de junio, Congreso y Senado acogen un debate en el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para los 3 años siguientes. Las cámaras aprueban, a propuesta del Gobierno, el límite de gasto que permite alcanzar ese objetivo. Y el proyecto de ley de presupuestos debe elaborarse de acuerdo con ese techo de gasto aprobado por las Cortes. Antes del 1 de octubre de cada año, el ministro de Economía presenta en el Congreso el proyecto de ley que ha sido elaborado por el Gobierno. Eran comunes las imágenes de la llegada de tomos voluminosos que recogían las cuentas del Estado. Pero desde hace unos años, y gracias a las nuevas tecnologías, unos simples CDs o un pendrive son suficientes para entregar el proyecto en formato digital. Una vez presentado, la Mesa ordena su publicación y la apertura del plazo de presentación de enmiendas, y remite el texto a la Comisión de Presupuestos. La tramitación sigue los mismos pasos que cualquier otra ley, pero con 2 características específicas. Goza de prioridad sobre el resto de iniciativas tramitadas en la Cámara y debe ser aprobado en Pleno, no se permite su delegación en comisión. Tras la presentación, el primer paso es una ronda de comparecencias de altos cargos de la Administración del Estado de rango inferior al de ministro. Los secretarios de Estado, subsecretarios y otros altos cargos acuden a petición de los grupos parlamentarios para explicar en detalle las cuentas de sus departamentos. La ronda la abre el gobernador del Banco de España, que acude a la Comisión de Presupuestos para exponer cuál es la coyuntura económica. El resto de altos cargos comparece ante la comisión competente. Desde la presentación del proyecto de ley y durante 15 días, los grupos que no estén de acuerdo con el texto pueden presentar enmiendas a la totalidad. Estas enmiendas buscan devolver el texto al Gobierno. Las enmiendas de totalidad deben ser de devolución y no de texto alternativo, porque la iniciativa en esta ley es exclusiva del Gobierno. En caso de ser presentadas, el Pleno de la Cámara acoge el debate de totalidad, en el que participan, a favor, el ministro de Economía, que defiende el proyecto ante el Pleno,
y en contra los grupos que han presentado enmiendas. El resto lo hará para fijar posiciones. Si alguna enmienda es aprobada, el texto es devuelto al Gobierno. Por el contrario, si son rechazadas, el proyecto de ley continúa su tramitación. Llegados a este punto, la Comisión de Presupuestos designa a los miembros de la ponencia. La ponencia está formada por diputados de todos los grupos que estudian con detalle el texto del proyecto de ley y las enmiendas presentadas. Las enmiendas pueden ser de dos tipos: al articulado y a las secciones. Las primeras son al texto de la ley y las segundas son numéricas y suponen cambios en los gastos previstos en cada ministerio. Los reglamentos del Congreso y del Senado establecen una peculiaridad en las enmiendas a las secciones. Las enmiendas que supongan un aumento de gasto en una sección de los presupuestos deberá incluir una disminución por la misma cantidad y en la misma sección, por lo que la partida general de cada ministerio queda igual. Tras este debate a puerta cerrada, se aprueba el informe de la ponencia, que incluye el texto del proyecto y las enmiendas pactadas entre los diferentes grupos parlamentarios. El informe de la ponencia pasa a la Comisión de Presupuestos, donde es debatido y aprobado. Este debate se prolonga durante 2 días y las votaciones pueden llegar a durar más de 2 horas, debido al gran número de enmiendas que se deben votar. El dictamen de la Comisión incluye el informe de la ponencia, más las enmiendas que hayan sido aprobadas durante este debate. El dictamen de la Comisión es debatido por el Pleno del Congreso. Cada ministro se encarga de presentar su sección y de debatir con los grupos parlamentarios. Además, los grupos pueden mantener vivas las enmiendas y votos particulares que no hayan sido ya incluidos durante los pasos previos de la tramitación. El Pleno vota el dictamen y las enmiendas de los grupos. Aquellas que consigan una votación favorable quedan incluidas en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, texto que es inmediatamente remitido al Senado. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado continúa su tramitación en el Senado, donde sigue los mismos pasos que cualquier otra iniciativa legislativa. Tras pasar por ponencia y comisión, el Pleno del Senado puede aprobar el proyecto de ley sin modificarlo. En este caso, el texto aprobado quedaría listo para su publicación y entrada en vigor. El caso más frecuente es incluir enmiendas. Ante esta situación, el texto enmendado se devuelve al Congreso, donde el Pleno votará las enmiendas. Las enmiendas que aprueba se quedan, las que rechaza son eliminadas del texto, volviendo este a la redacción con la que partió del Congreso. Vetar los presupuestos generales del Estado. En este caso, el Senado no puede incluir enmiendas y devuelve vetado al Congreso el mismo texto que recibió. El Pleno del Congreso votará de nuevo el texto. El veto quedará levantado si se obtiene la mayoría absoluta de los votos favorables. Como hemos visto, sea cual sea el caso, los presupuestos generales del Estado siempre serán aprobados, en última instancia, en sesión plenaria del Congreso o del Senado. El texto aprobado, una vez promulgado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor.